En una sociedad acostumbrada a sobrevivir entre los límites de su mente, es raro cualquiera que decida vivir desde su corazón. Este podcast es para ti, si eres uno de esos raros. Sobre la ley de atracción, en primer lugar, a mí me parece muy interesante por qué nos interesa tanto, valga la redundancia. ¿Por qué la ley de atracción nos atrae en la manera que lo hace? Este tema en cualquier idioma va a tener una gran cantidad de personas detrás de él, queriendo saber sobre ella. Quiere decir, en cualquier latitud del planeta, en cualquier país, hay personas interesadas o atraídas por la ley de atracción. ¿Por qué sucede esto? Es la pregunta con la que yo inicio mi reflexión al respecto. Y esto puede tener varias razones, pero quiero enfocar en dos, una a nivel individual y otra a nivel social, que están conectadas. A nivel individual, simplemente el común del interés sobre esta ley tiene que ver con que cada persona quiere tener más cosas o siente que necesita más cosas. Hay elementos, circunstancias, posesiones que anhela hagan parte de su vida. Y el anhelo es tan grande, o sea, la idea y el deseo de tenerlas es tan grande que quiero utilizar todos los mecanismos que sean posibles para asegurar que venga a mí. Quiero que venga a mí. Y entra en una comprensión de que, bueno, tal vez no es yo ir hacia ello y trabajar por ello, sino que venga hacia mí. Traerlo, ven hacia mí. Pero nace de esa idea inicial de concebir las cosas que necesito. Que en otros términos es identificarme carente. Me hacen falta cosas. Y desde esa conciencia, desde esa concepción de que me hacen falta cosas, necesito cosas, carezco de cosas o situaciones, lo que sea, o relaciones, etc. Entonces ahí surge mi interés por la ley de atracción, por verme como un necesitado, que es una reflexión relevante a la hora de comprender cómo funciona esto. Y esta primera condición, vista a nivel individual, nos va a conectar luego con la social. Y es que a nivel social esto tiene de trasfondo sencillamente la realidad de la desigualdad, por un lado, y por el otro, de la forma como somos educados como sociedad. La desigualdad, pues sí, o sea, prácticamente el 1% de los habitantes del planeta tienen más del 50% de las riquezas o el uso de los recursos del mismo planeta. Quiere decir que la mayoría de personas están en una experiencia de carencia, de físicamente no poder contar con lo que se les antoja. Pero esto ligado a la educación está el hecho de que todo eso, esa situación de no tener lo que se me antoja, cruzado con la educación, es una constante motivación de que debo tenerlo, lo necesito, voy por él, estoy en la carrera, compitiendo, usando mi vida cada día, los calendarios, para ir tras esas cosas que necesito y tratar de acercarme al 1% que lo tiene todo. Entonces, a nivel individual y a nivel social, visto como en la primera como carente y necesitado, y en la segunda como un hecho de desigualdad y una motivación por competir y lograr, es lo que motivan que el ser humano esté interesado en la ley de atracción. Luego, en la medida que se va comprendiendo el trasfondo y la realidad de dicha ley, que es lo que vamos a tratar de plantear acá un poco, nos damos cuenta de que esa forma de acercarnos a esta dinámica es como agarrar un cuchillo por el filo, por la hoja y no por el mango. Entonces, usas la virtud del cuchillo en contra tuya.
te cortas de él. Y sucede por ignorancia, sucede por ceguera. O no sabes cómo funciona el cuchillo, o está todo a ciegas cuando lo vas a tomar y ocurre que vas por el filo en primer lugar y te cortas la mano. ¿Por qué funciona así? Porque la ley de atracción, el trasfondo en su dinámica, tiene una realidad, o sea, funciona. Y funciona porque hay un magnetismo en nosotros. Tú y yo somos energía. Y como energía, somos un campo electromagnético. De hecho, el campo electromagnético más grande que producimos, como ya lo he mencionado, es el corazón. 5,000 veces más potente que el del cerebro. Y eso significa que esa parte magnética tiene una condición de atraer energéticamente. Pero para ir al punto de esto cómo funciona, podemos definir que nuestra capacidad de pensar es una manifestación eléctrica y nuestra capacidad emocional, nuestra cualidad emocional, lo que sentimos, va por el lado de lo magnético. Entonces, con lo que piensas, determinas, envías una energía que es eléctrica, es un impulso. Es algo que va, es un corrientazo. Pero con lo magnético, con lo que sientes, atraes. Por lo tanto, una persona que necesita, piensa en eso que quiere, pero se siente necesitado, necesitada, desesperado, desesperada, ansioso, ansiosa, incompleto, infeliz, por eso que hace falta. Y como se siente así, eso es lo que sigue atrayendo. Porque en el fondo la ley de atracción funciona así, que tú tienes un magnetismo y atraes. Pero no atraes con lo que te da la gana, o sea, lo que piensas y lo que dices. Atraes con cómo sientes. Y el sentir, lo que sientes, las emociones, son el soundtrack, la música de fondo constante en nuestras vidas, que siempre está ahí en segundo plano, incluso aunque no nos demos cuenta de ello. Ese mundo de nuestras emociones es en gran medida lo que determina nuestras actitudes. A mí me gusta ponerlo en este ejemplo, y es que si miras, recuerda la imagen de una noche estrellada y ves una cantidad impresionante de estrellas, pequeños puntos luminosos en el fondo oscuro, negro del espacio. Por muchas estrellas que veas, te vas a dar cuenta que es más grande el espacio oscuro que hay detrás de ellas o entre ellas. Pues imagínate que cada uno de esos puntos de luz son pensamientos, cuando tú piensas en lo que quieres. Pero el fondo son las emociones. Quiere decir que las emociones siempre son más potentes y abarcativas, y de hecho es donde se cuelgan o incluyen los pensamientos. Por lo tanto, tú puedes pensar 5 veces al día, 20 veces al día en lo que quieres. Pero en el trasfondo hay una emoción constante de necesitado o necesitada, de carente, de que no lo mereces, de que no puedes. Es decir, es algo que está presente determinando cómo vibras, aunque no te des cuenta de ello y aunque trates de pensar bonito. Y esa sensación es la que luego, primero me siento así, tengo la sensación de necesitado. Luego pienso en que entonces, ¿cómo hago para atraerlo? La ley de atracción. Entonces pienso en la ley de atracción. Ven a mí, quiero esto, me lo merezco. Estás pensando en eso, pero llegaste a ese pensamiento porque te sientes necesitado. Por eso es como tomar el cuchillo por el filo. Porque me acerco a la ley de atracción, pero desde la necesidad. Automáticamente no funciona en el sentido que debe funcionar para atraerme esos resultados. ¿Pero por qué ocurre? Como mencionaba, ignorancia o ceguera. Por lo tanto, si queremos usarla bien, tenemos que ir al conocimiento, tenemos que ir a la comprensión de ella. Y esta comprensión es la que comienza a cambiar todo, porque lo que ya comenté del magnetismo en las emociones y la electricidad en el pensamiento, esto está conectado porque todo campo magnético se produce alrededor de una corriente eléctrica. Entonces sí, lo que pensamos tiene que ver con cómo sentimos.
Cada pensamiento impacta en el campo magnético, en cómo sentimos. El punto es que tenemos unos pensamientos conscientes que pueden equivaler al 5% de nuestra actividad mental, mientras tenemos más de un 90% de actividad mental inconsciente. Y ahí es donde existen las narrativas, los diálogos, las historias, donde se produce el gran campo emocional. Así tú pienses positivo 5 minutos y tienes el resto del día en una actitud y en una forma de pensar y de actuar negativa, pues imagínate qué está ganando. Sencillamente ese campo emocional, ese hábito emocional, se traga los pensamientos. Para colocarte un ejemplo, es como si ves una película de terror. Aunque la película de terror tenga algunos momentos donde los protagonistas o los personajes se ríen o juegan o comen, etc., esto no deja de ser una película de terror. Y tú sabes que al final de cuentas, la cinta como tal, toda la movie, es de terror. Así ocurre en paralelo o en metáfora con nuestra vida. Tenemos algunos momentos de pensar positivo y esto y sentir que lo merecemos, pero hay una mente subconsciente que maneja la mayoría de nuestro estado emocional, de nuestro estado interior y del diálogo que se sostiene en nuestra mente, de esos pequeños pensamientos que dicen, yo soy muy tonto, siempre tan fracasado, ese tipo de cosas que son una actitud muchas veces subconsciente. Eso es lo que determina todo, en esa corriente eléctrica y emocional, que es magnética. De ahí que cuando comenzamos a adquirir el conocimiento, a comprender esto, a reflexionar sobre ello, por ejemplo, en la manera que inicié y decir, ¿por qué nos atrae la ley de atracción? Es porque nos sentimos necesitados. Y entonces ahí llegamos a usar algo, a tratar de usar algo sin saber cómo usarlo. Ya esa reflexión comienza a hacer un cambio. Esta comprensión de los elementos que estamos planteando permiten que el pensamiento vaya transformándose y que mute la corriente eléctrica que tenemos. Cuando eso comienza a ocurrir, fundamentado en esta conciencia, porque eso es lo que pasa, ojo, entonces la emoción se va a corresponder con el pensamiento. Y el pensamiento, la actividad mental, tiene que ver con aquello, con el nivel de conciencia que tenemos. Y ese nivel de conciencia es aquello a lo que le damos atención, aquello a lo que le damos importancia. ¿Dónde está nuestro enfoque? En ese sentido, el enfoque debe dejar de estar en lo que hace falta, dejar de estar en lo que viene para el futuro y tiene que comenzar a estar en lo que ya es, en lo que ya está. Cuando la conciencia, a través del enfoque, a través de la atención y de aquello a lo que se le da importancia, está en lo que ya está, valga la redundancia, está en el presente, esa corriente eléctrica del pensamiento, a lo que le pones atención, genera un campo magnético de sentirte en propiedad, de sentirte en satisfacción, de sentirte en plenitud. Y esto no significa renunciar a aquello que deseas que llegue. Simplemente eso pasa a definirse como algo que prefieres, como algo, ahora voy por aquello, como una extensión de la plenitud que ya eres, que es muy distinto a ir por algo que va a permitirte entrar en plenitud. Esa es la clave. Enfocar el pensamiento y fundamentar nuestra conciencia, nuestra atención en la plenitud que ya eres, para vibrar con ella y generar un campo que atrae aquello que refleja, aquello que complementa, aquello que extiende esa plenitud. No que la genera, sino que la extiende, que la complementa. De ahí ya podemos sacar otra clave importante sobre lo que conocemos o llamamos ley de atracción. Y es que en realidad es una ley de reflejo. Es que al exterior se refleje lo que pasa por dentro. Y para que afuera se refleje algo como plenitud es porque adentro ya hay una plenitud. Luego, esto se conecta y aparece ya la dimensión real a la que pertenece esta ley, que es la dimensión espiritual. En el sentido de que obviamente si estás pensando en tener algo es porque no lo tienes,
como cosa, como materia. Entonces no puede ser como que, sí, que se refleje a nivel materia, porque entonces es tener algo para tenerlo. Pero entonces si ya lo tengo, ¿por qué pensar en tenerlo? No tiene lógica en el sentido material. Pero en el sentido espiritual sí. Entonces va de esta manera. Tienes que vivir la plenitud espiritual, o sea, lo que eres, la plenitud que eres, antes de pensar en la plenitud que tienes, en lo que tienes. Esto no va del tener, esto no va en cuanto a las cosas, porque como tal nuestra experiencia aquí, nuestra vida aquí, no va en cuanto a lo material, sino a lo espiritual. De ahí que esas corrientes eléctricas y campos magnéticos a crear en nuestra vida surgen es de lo espiritual, porque ahí ya existe esa plenitud, que luego va a reflejarse afuera siempre y cuando vibres o vivas en ella. Entonces, sentir, tener la atención, el enfoque, fundamentar nuestra conciencia en lo que somos, nos conecta con la plenitud. Porque en el ser espiritual que tú eres y que yo soy, somos completos. Somos completos, somos abundancia. Entonces, si vibras con esa abundancia, tradúzcase, si sientes esa abundancia, si la vives, de lo que eres en esencia, de tu ser, si tu conciencia se fundamenta allí, entonces nuestra actividad mental va a estar sintonizada con esa lógica que es la que existe en el corazón, que recuerda que es el que produce el más grande campo electromagnético. Y ahí entonces estamos listos para que la plenitud interior sea nuestra energía, sea la noche en el fondo y también en las estrellas, todo complementado en esa realidad de plenitud que luego elige las formas en las que va a expresarse afuera, en las que va a complementarse, en las que va a reflejarse. De lo contrario, cuando esperas la plenitud en la cosa, en la materia, cuando la plenitud va a llegar a través del logro, entonces te estás definiendo como alguien incompleto, falto de plenitud, carente, y en esa vibración y en esa forma de pensar, estás agarrando el cuchillo por el filo. De ahí que, como venía diciendo, cuando el conocimiento comienza a ilustrar, a guiar la dinámica mental, entonces la corriente eléctrica cambia y a ello se corresponde el campo magnético, la emoción. Que en otros términos esto es aprender a utilizar el corazón para crear, ser co-creadores y recreadores, en el sentido de que la plenitud ya existe dentro de ti, lo que vas a hacer es recrearla afuera de ti, pero a nivel energético, en la experiencia, en dónde está tu conciencia. Al hacer esto, cambia entonces esa dinámica energética y comienza a suceder afuera lo que deba suceder. Pero todo esto, como he venido planteando, tiene que ver con una profundidad espiritual que determina la existencia de unas leyes. El nombre lo dice, ley de atracción, sino que precisamente al usar todo esto, al acercarnos a esto en ceguera o sin ver claramente, no prestamos atención a detalles, como estamos hablando de una ley. Es una ley. Cuando hablamos de una ley, nos referimos a un principio, a un postulado o una premisa preexistente, algo que ya está y que determina en ella misma cómo funcionan las cosas. Es decir, se llama ley porque está ahí para guiarme a mí. Entonces no es algo a lo que yo llego y le digo, tú vas a funcionar así, punto. Yo te digo, trae esto y lo traes y ya. No, es una ley que hace parte de la gran ley creacional. Entonces, si yo quiero acercarme a una función de la gran ley de la vida, que es la ley de atracción, que es más una ley de reflejo, pero que a la vez al final resulta ser otro el término que mejor la define. Al final lo vas a ver. La ley funciona como todo un organismo. La ley de la vida, la ley universal. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de un conjunto de muchos parámetros, principios, dinámicas que se tejen
y conforman ese organismo. Tal como mover tu brazo incluye muchísimos elementos. Al final hay un objetivo. Se conforma una sola imagen, un resultado, que es el movimiento del brazo. Pero ese movimiento, que es la generalidad, tiene un montón de particularidades. Una cantidad de mecanismos que se tejen todos para que ocurra ese resultado. Por ejemplo, está el sistema óseo, entonces tienes los huesos, está también los músculos, están los tendones, están los nervios. Pero a través de todo esto está compuesto por células, hay tejidos, entonces llega también la piel, por ejemplo. Y dentro de todo esto están los impulsos eléctricos, la conexión con el cerebro que debe estar oxigenado, debe estar alimentado. Todo esto se une y en conjunto hacen que puedas mover tu brazo. Por lo tanto, el movimiento es resultado de todo ese conjunto armónico de particularidades y sucesos. La ley, que es la vida, porque la vida en sí define la existencia de la ley, tiene una cantidad de principios y parámetros. Y funcionan en un orden lógico para poder lograr los propósitos. Así como primero estuvo el sol y luego se conformó el planeta. Primero fue el agua, que luego con el sol comenzó a generar procesos químicos de microorganismos que fueron surgiendo y en primer lugar generaron un reino vegetal. Y ese reino vegetal al crecer conformó y definió una atmósfera con las condiciones necesarias para que existieran organismos más complejos. La vida tiene un orden, unas secuencias donde ejecuta sus leyes para ser ella, para llegar a la imagen final, el producto que es ella. Pero toda ella es ley. Cuando nosotros llegamos a ella, queremos acercarnos a ella, queremos ser con la vida y fluir con la vida, tenemos que ser conscientes de que ella es una gran ley, que está ahí antes de nosotros, es lo predeterminado que debemos considerar para luego fluir en ello. Como si llegas a construir una casa a un terreno y primero tienes que saber las condiciones previas de ese terreno. Si por ahí pasa un río cuando hay invierno, si el suelo aguanta el peso, a qué nivel de profundidad hay tierra firme. Son leyes, son principios, condiciones predeterminadas que quien las ignora actúa de manera insensata y luego tiene que enfrentar la consecuencia. Entonces, la gran ley de la vida contiene como uno de sus elementos estas dinámicas de la atracción. Pero la dinámica de lo que llamamos ley de atracción es posterior a dinámicas que hay, valga la redundancia o siendo sí, o sea, es obvio, que son antes de ella. El solo hecho de pensar la vida como una gran ley y definir esa ley como una armonía, porque es todo un organismo. El primer elemento para comprender la ley de la vida es que toda ella es una armonía. Es la gran armonía creacional, la gran armonía que es la vida. Luego, si yo quiero acercarme y hacer uso de sus leyes, a lo primero que estoy sujeto es a la gran ley que es la armonía. Todo funciona dentro de una armonía. Quiere decir que mi uso de la ley de atracción y de cualquier ley debe estar emparentado o debe estar sujeto a producir armonía. Todo está dentro de una armonía. En mi uso de cualquier ley debe sujetarse a eso, a la armonía. Esa armonía vamos a ir como decantándonos por diferentes leyes. Ya mencioné una ley cuando hablé de la consecuencia, afrontar consecuencias. Entonces, otra gran ley, un parámetro esencial dentro de la gran armonía que es la vida, es la causa y el efecto. Todo funciona en causa y efecto. Acción y reacción. Si yo quiero usar la ley de atracción, primero debo estar sujeto a la armonía, a que todo tiene una armonía, tener en cuenta que mi existencia está armonizada con un universo y que todo lo que yo pretenda hacer, la manera inteligente de hacerlo es definir que haga parte de esa armonía. Entonces, a veces la gente
quiere usar la ley de atracción para atraer cosas a su vida que no son armoniosas o que no están en armonía con la naturaleza. Y eso, dentro de la ley de causa y efecto, pues obviamente nos va a enfrentar a consecuencias que en muchas ocasiones no son lo que queremos, no son lo mejor, lo disfrutable de la existencia. Entonces está la armonía, está la causa y efecto antes de hablar de atracción. Y vamos a poner otro elemento, y es el elemento de la ley de crecimiento. La vida tiene una intención de crecimiento, hace parte de su ley. Todo crece, el mismísimo universo, a pesar de que los científicos crean y esperaban que dentro de los cálculos de la teoría del Big Bang, el universo iba a desacelerarse y a comenzar a comprimirse. Y es algo que no ocurre, al contrario, el universo se está acelerando y se sigue expandiendo. Porque la vida tiene una ley de crecimiento, tal como aquí en la Tierra vemos crecer las plantas. Y antes de morir, cada árbol deja semillas para multiplicarse a sí mismo, a su propia especie, tal como el agua. Y cuando se evapora, luego al caer, las gotas se buscan y hacen ríos, crecen, y el río cada vez es más grande y llega al océano. La vida tiene una intención de crecimiento y expansión, y nosotros no somos la excepción. Tanto físicamente crecemos hasta cierto punto, luego mentalmente crecemos, podemos crecer aún más, y luego espiritualmente el crecimiento es aún mayor. Estamos aquí para el desarrollo y crecimiento del espíritu por medio de nuestros aprendizajes. Estamos aquí para crecer. Y ese crecimiento por medio del aprendizaje está ligado a la ley de causa y efecto. Yo hago algo y eso tiene una consecuencia. Y esa dinámica, cada acción con su reacción tienen una lección, una enseñanza para mí, para el desarrollo de mi espíritu. A veces queremos atraer a nuestras vidas circunstancias o situaciones que no están acordes con mi proceso de aprendizaje y de crecimiento. Es decir, la situación que tengo, en esta situación debo aprender algo. Y luego que aprenda ello podré ir a otra instancia. A veces quiero, por ley de atracción, atraerla a otra instancia, atraerla a otra circunstancia, sin haber crecido y aprendido en la que tengo ahora. Y así no funciona, porque entonces no estoy dentro de esa armonía que es la vida. Lo cual es lo primero, lo prioritario, lo primordial. Está ahí, la armonía que es la vida, que me lleva por causa y efecto para que yo aprenda. Si voy aprendiendo, si voy en mi camino de crecimiento, si voy en mi lógica y conciencia de mis causas y mis efectos, puedo usar la ley de atracción, que entonces, aquí viene el punto. No es tanto atraer. La ley de atracción es más bien ley de correspondencia. Esa es su esencia. El corazón, la médula detrás de lo que llamamos ley de atracción es ¿qué es lo que me corresponde? ¿Qué es lo que me corresponde según mi camino de aprendizaje? ¿Qué es lo que me corresponde según mi conciencia? Porque claro, mi proceso de aprendizaje define o es acorde, es proporcional a mi nivel de conciencia. Y mi nivel de conciencia se fundamenta en dónde está puesta mi atención. Entonces vuelvo a lo que mencioné ya hace un momento. La plenitud de lo que somos. Si nuestra conciencia se fundamenta en la plenitud que somos, en otras palabras, está centrada en el desarrollo de nuestro ser. Y el desarrollo de nuestro ser se abre a descubrir y darse cuenta de cuál es el proceso de aprendizaje en el que estoy. ¿Cuáles son mis causas y mis efectos? Y desde ahí comprende la circunstancia que tiene y con mayor habilidad logrará identificar cuál es la lección que tiene este momento, esta circunstancia, esta situación para mí. Por ejemplo, darse cuenta de esa forma de pensar, de sentir y de actuar que está produciendo ese resultado. Entonces, cuando va y analiza, claro, yo estoy en esto porque pienso de esta manera. Ahí toma conciencia. Pero yo voy a cambiar esa forma de pensar fundamentada en el ser. Claro, porque en mi ser esta plenitud, estas cualidades, estas virtudes que me componen, me fundamentan para yo poder pensar y actuar y sentir de esta otra forma. Cuando sucede todo ese cambio en su conciencia,
está en un proceso de aprendizaje, está aprendiendo y comienza a cambiar su energía, su vibración, está siguiendo su camino de causa y efecto, y entonces su energía va a comenzar a reflejar afuera lo que sucede adentro. En otras palabras, la circunstancia exterior va a corresponder con lo que le está sucediendo por dentro. Eso es como yo lo comprendo. De manera que hablar o profundizar en la ley de atracción es encontrarnos más bien con la correspondencia acerca de nuestros procesos internos. La conciencia que tenemos sobre lo que somos, sobre nuestro proceso de crecimiento y de aprendizaje, sobre las lecciones que la vida está presentando o que es lo que en realidad necesitamos en este instante, y eso ligado al camino de la ley de causa y efecto, lo que he hecho, las consecuencias que debo afrontar, los aprendizajes que debo tomar para ser parte de la armonía de la creación. Al final de cuentas, lo fundamental está ahí, que seas parte de la armonía que es la vida.